Bueno, yo soy doña Florinda. Yo soy mamá del niño más bello del mundo, de Kiko. Soy medio de mal carácter, pero es que es tan incómodo vivir entre esta chusma. Pues yo dentro de mi prosapia me tengo que aguantar, ¿verdad? Pero espero que les guste nuestro programa. Como bien dicen, el que siembra vientos cosecha tempestades. Y este es exactamente el caso de Florinda Mesa, quien a lo largo de su carrera, la actriz y productora, dejó un rastro de conflictos y enemistades con quienes trabajaban a su lado, incluido el propio Roberto Gómez Bolaños. En este video te contamos las 10 razones por las que Florinda Mesa ha generado tanto odio, desde sus actitudes polémicas hasta las decisiones que han marcado su relación con el elenco del Chavo del Ocho y con todos sus personajes. Pero es importante entender cómo empezó todo antes de la tragedia. Antes de convertirse en la figura reconocida que es hoy, Florinda Mesa trabajaba en Canal 8, junto a su entonces prometido, el productor Enrique Segoviano. Fue en ese momento que llamó la atención de Roberto Gómez Bolaños, quien notó en ella un gran talento para la comedia. Poco después, fue invitada a interpretar a una madre soltera que vivía en una vecindad, y así fue como nació el personaje de Doña Florinda. Por la naturaleza del trabajo, era necesario que mantuviera una buena relación con todo el elenco, especialmente con Roberto Gómez Bolaños, y fue así como todo comenzó. Después de la muerte de Roberto Gómez Bolaños en el año 2014, los programas de Chespirito fueron retirados de la televisión en el año 2020. Fue cuando Florinda inició una batalla legal por el control de los derechos sobre la imagen, la historia y las retransmisiones del universo de Chespirito. Con esto, ella no solo buscaba tener el control sobre los programas, sino que también buscaba controlar cómo es que Roberto Gómez Bolaños era presentado en la pantalla, y esto para asegurar que su imagen y la versión de los hechos fueran retratados como a ella le fuera conveniente. Ella no solo inició una batalla legal contra Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito, sino también contra Televisa, alegando que es coautora y representante legítima del legado. Esto desató críticas, pues muchos la vieron como alguien que peleaba solo por dinero y control. Esta lucha familiar y legal dejó claro que la relación no era tan cordial como parecía. Como ya sabemos, a lo largo de los años, Florinda Mesa no se ha caracterizado precisamente por ser una mujer amable con sus compañeros. Pero sus roces no solo quedaron tras bambalinas, también ha dejado claro en público el tipo de persona que es, ya que en una entrevista para la televisión chilena en el año 2004, le preguntaron cuáles eran los defectos de Roberto Gómez Bolaños. Sin pensarlo, ella respondió que tenía 7 grandes defectos, 6 hijas y una mujer. Así, sin rodeos, y por si fuera poco, añadió que si fueran hijos suyos, serían maravillosos, pero no siendo suyos, eran un problema y un defecto. Señales, poemas, dibujos, me hacía retratos. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces, con el estreno de la bioserie Sin Querer Queriendo, Florinda trató de justificarse, diciendo que era solo una forma de hablar y que no lo decía con mala intención, pero para el público la disculpa llegó muy tarde. Y con esto Florinda Mesa se ganó todo el odio que recibe, y es que hay comentarios que no se olvidan y actitudes que terminan por confirmar la fama que tanto se ha querido quitar de encima. Pero como si no le bastaran los conflictos con el elenco y las declaraciones tan polémicas, Florinda Mesa también quiso tener el control total sobre cómo se cuenta la historia de Roberto Gómez Bolaños. Cuando se anunció la producción de la bioserie Sin Querer Queriendo, inspirada en la vida de Chespirito, Florinda Mesa
simplemente estalló. De inmediato, dejó claro que no había sido consultada ni autorizada el uso de su imagen ni de su historia. Exigió que el personaje basado en ella fuera eliminado o modificado y aseguró que lo que estaban haciendo era una falta de respeto tanto para ella como para la verdadera historia de Roberto. Su reclamo principalmente fue que no querían incluirla, pero sí usar partes de su vida. En entrevistas señaló que nadie tenía derecho a contar su vida sin su consentimiento y que lo único que buscaban era explotar su historia mediáticamente sin darle ni un voto. Estas declaraciones generaron aún más polémica, ya que mientras algunos apoyaron su exigencia de ser respetada, muchos otros la acusaron de querer censurar la serie y controlar el legado de Chespirito a su conveniencia. Una vez más, Florinda se colocó en el centro del conflicto y para muchos terminó confirmando su necesidad constante de protagonismo, incluso cuando ya no se trataba de ella. Ya a los 23 años dijo, ya se te acabó tu cuota. Y Florinda se lo llevó. Mi problema con Graciela, mi primera esposa, había sido la infidelidad, lo reconozco. Es que hace 34, 35 años, 40 años, era otro mundo, de veras. Entonces, todo era mucho más discreto y fuimos realmente muy agredidos, víctimas de los medios, de todo, pero no como ahora de que los acose todo, no. Yo era una malvada, robamaridos, y él era un desgraciado que y no dejaba a sus hijos, realmente ha sido un padre. Aunque esto no fue solo culpa de Florinda Mesa, a lo largo de los años, una de las acusaciones más graves que ha rodeado a Florinda es haber sido la causa del divorcio entre Roberto Gómez Bolaños y su primera esposa, Graciela Fernández. Y no lo decimos nosotros, fue María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, quien lo dejó claro en más de una entrevista. Según la actriz, la relación entre Chespirito y su esposa se vino abajo cuando Florinda apareció en escena. Mientras él seguía casado y con 6 hijos, Florinda empezó a acercarse más y más, hasta convertirse no solo en su pareja sentimental, sino en su sombra permanentemente dentro y fuera del set. Lo que para algunos fue una historia de amor, para otros fue una traición disfrazada. La Chilindrina aseguró que Graciela, la esposa de Chespirito, sufrió muchísimo con la separación y que la intervención de Florinda en la vida del comediante fue tan directa que no dejó espacio para nadie más, ni en lo personal ni en lo profesional. No hay un día que no nos digamos te quiero, te adoro, etc. Sí, pero desde la mañana. Desde la mañana. Que le digo, buenos días, mi alegría. Yo le digo buenos días, mi dulce despertar, porque es un despertar muy bonito. Y aunque Florinda siempre ha dicho que su amor con Roberto fue verdadero, muchos la siguen viendo como la tercera en discordia, y no es para menos. Todo ocurrió mientras Chespirito aún vivía con su familia. Una historia que, lejos de parecer romántica, para muchos tiene más de egoísmo que de destino. Si algo caracterizó a Florinda Mesa durante los años de grabación del Chavo del Ocho, fue su necesidad de tener el control. Y esto no lo dicen los rumores, lo dicen quienes estuvieron ahí. Muchos de sus compañeros aseguraron que Florinda tenía una actitud autoritaria, al grado de opinar y decidir cosas que ni siquiera le correspondían. Según testimonios como el de Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, Florinda se metía en los guiones, Señora, ¿no puede usted traer dos abrigos de pieles? Ahí. ¿Y por qué María Antonieta sí, ella lo trajo? No. Hija. ¿Cómo crees? Una de las disputas más conocidas y recordadas entre Florinda Mesa y el elenco fue su conflicto con María Antonieta de las Nieves.
Durante una gira por Argentina, ambas compraron abrigos de piel, una prenda que era prohibida para ingresar a México por la ley aduanera. Lo que parecía un recuerdo más del viaje se convirtió en un problema grave. Este incidente no solo fue una anécdota aislada, sino un símbolo de las tensiones que crecían detrás de las cámaras y que dejaron claro que en la vecindad no siempre había armonía. ¿Tú te acuerdas? Así las palabras como tales no, pero sí dijo Ramón era el único que usaba drogas, En el algo así. elenco fue cuando Florinda Mesa señaló públicamente a Ramón Valdés, el entrañable Don Ramón, de tener problemas con las drogas. Aunque jamás hubo pruebas formales ni denuncias oficiales, varios testimonios y rumores aseguraron que Florinda comenzó a difundir esa imagen negativa de Ramón dentro y fuera del set. Esto generó un ambiente hostil que terminó afectando la relación entre ambos. Ramón Valdés siempre fue una figura muy querida por el público y por la mayoría del elenco, y estas acusaciones sembraron una gran división. Muchos compañeros defendieron a Don Ramón y la tensión aumentó notablemente. Se cree que esta situación contribuyó a que Ramón decidiera dejar el programa y que su vínculo con Florinda nunca se recuperara. Además, esa mancha en su reputación sigue siendo motivo de debate entre fans y colegas. Que usted anduvo con doña Florinda y ahí les venía la pedrada. No, yo no anduve con doña Florinda. Doña Florinda anduvo conmigo, que es diferente. Porque ella te tiraba los galgos. Era ella, claro. Y no es común. Uno de los rumores más polémicos que ha salido del universo del Chavo del Ocho es el supuesto romance entre Florinda Mesa y Carlos Villagrán. Pero lo que más llama la atención no es que haya tenido una relación, sino cómo ocurrió y lo que vino después. Carlos Villagrán ha hablado del tema en varias entrevistas. Ha dicho sin rodeos que fue Florinda quien lo buscó primero y que efectivamente tuvieron un romance breve. Ella por su parte ha evitado el tema. En entrevistas como la que dio a Adela Micha, lo ha negado o ha preferido no entrar en detalles, afirmando que no hablará de personas que no tienen relevancia en su vida. Entonces fui y me dijo a la triste, de parte del señor Milmo, que la próxima vez que usted salga llorando de un foro por un coraje que le hizo pasar esta persona, la que se va de Televisa es usted. Dije, yo ya no me vuelvo a llorar, le juro. Otra sombra en la historia de Florinda Mesa es su presunto maltrato a la actriz y comediante Anabel, quien fue parte del universo de Chespirito en sus últimas etapas, aunque no fue parte del elenco original del Chavo del Ocho. Anabel compartió pantalla con Florinda en otros proyectos posteriores. Con el paso de los años, Anabel ha contado públicamente que trabajar con Florinda fue una experiencia muy complicada. En entrevistas ha mencionado que Mesa tenía actitudes autoritarias, que le hablaba de forma despectiva e incluso intentaba minimizarla frente al resto del equipo. Según sus palabras, Florinda jamás la trató como una colega, sino más bien como una intrusa. Los rumores de maltrato psicológico y constante circularon por mucho tiempo hasta que Anabel decidió alejarse del entorno de Chespirito, y aunque no siempre ha querido entrar en detalles por respeto a Roberto, ha dejado claro que Florinda no le hizo la vida fácil. Este tipo de comportamiento con actrices que no formaban parte del elenco original fue visto por muchos como una estrategia de Mesa para proteger su territorio, como si nadie pudiera brillar a su lado. La relación entre ambas nunca mejoró, y Anabel ha señalado que, incluso fuera del set, Florinda mantuvo una actitud distante y cortante. Un caso más que se suma a la larga lista de personas que, en lugar de encontrar compañerismo, se toparon con la otra cara de doña Florinda.
A ver, hablabas de los medios de comunicación. Esa es nota pasada. Volverla a manosear es amarillismo. Y es en lo que han fallado los medios, Robert. Así que dile que ya es nota pasada. Si hay algo que millones de fans notaron con el paso del tiempo, fue la forma en la que Florinda Mesa controlaba todo lo que decía y hacía Roberto Gómez Bolaños. Basta con ver cualquier entrevista de los últimos años y de su vida para darse cuenta que Florinda no lo dejaba hablar, lo interrumpía, lo corregía constantemente y hasta lo callaba. En lugar de una pareja que se complementa, muchas veces parecía que Roberto era simplemente una figura decorativa. Florinda hablaba por él, respondía a sus preguntas y en más de una ocasión lo dejó sin oportunidad de dar su versión de los hechos. Para muchos esto no era protección, era control. Fans y periodistas comenzaron a notar este patrón y lo comentaron abiertamente en varias entrevistas. Se volvió casi una rutina verla tomar el micrófono antes que él, hablar más que él e incluso reinterpretar lo que Roberto acababa de decir, como si lo que él expresara no fuera suficiente o no fuera correcto. En redes sociales hay decenas de clips que muestran cómo Florinda bloqueaba las palabras de Chespirito, incluso en entrevistas dedicadas a su vida y su legado. Y lo más doloroso para muchos fue ver que al final de su carrera, Roberto parecía apagado, limitado por una relación donde su voz ya no era la del protagonista. Así termina este recorrido por los momentos más polémicos, conflictivos y controversiales de Florinda Mesa, una figura que, aunque formó parte fundamental del universo de Chespirito, también dejó una historia llena de tensiones, enemistades y decisiones difíciles de olvidar. Déjanos en los comentarios qué opinas tú. ¿Florinda Mesa fue una víctima malentendida o una figura tóxica en la historia de Chespirito? Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribir y compartirlo.